Absalón, hijo del rey David, es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Su historia está llena de contrastes, desde su incomparable belleza hasta sus acciones viles. Conocido por su extraordinaria apariencia, se menciona en 2 Samuel 14, 25, 26, que no había en todo Israel hombre tan alabado por su belleza como Absalón. Desde la planta del pie hasta la coronilla no había en él defecto alguno. Pero, ¿cómo puede alguien con tales dones exteriores caer en el abismo de la rebelión y la traición? Esta pregunta resuena a lo largo de su historia. Absalón no solo era guapo, sino también carismático y astuto, cualidades que lo hacían aún más peligroso. Su vida es un testimonio de cómo los dones y talentos pueden ser mal utilizados. Pero antes de revelar todas las verdaderas revelaciones sobre esta historia, comparte este video con las personas que amas. Comparte este video con las personas que amas. Facebook, WhatsApp y Telegram. Al compartir la palabra de Dios, se siembran semillas de esperanza y se cosechan frutos de bendición. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. Desde joven, Absalón mostró una inclinación a la justicia, aunque a veces de manera equivocada. Su deseo de vengar la deshonra de su hermana Tamar lo llevó a cometer actos que desencadenaron una serie de eventos trágicos. La historia de Absalón no es solo la de un rebelde, sino la de un hombre atrapado entre sus propios defectos y las complejidades de su familia. La belleza de Absalón era legendaria, una característica que le otorgaba una influencia significativa sobre quienes lo rodeaban. Sin embargo, este don también fue una maldición. En 2 Samuel 14, 25, 26 se describe que Absalón cortaba su cabello una vez al año porque le pesaba demasiado, y el cabello cortado pesaba 200 siclos según el peso real. La sociedad a menudo valora la apariencia física por encima de otros atributos, y Absalón no fue la excepción. Su belleza le granjeó la admiración de muchos, pero también sembró en él un orgullo peligroso. Este orgullo se convirtió en un combustible para sus ambiciones desmedidas, llevándolo a creer que merecía más de lo que tenía. Su apariencia creó una fachada que ocultaba sus intenciones más oscuras. La gente lo veía como un joven perfecto, sin saber que detrás de esa imagen se escondía un corazón lleno de resentimiento y ambición. Esta dualidad entre apariencia y realidad es una lección poderosa sobre las percepciones humanas. El don de la belleza, que podría haber sido una bendición, se transformó en una herramienta para el mal en manos de Absalón. En lugar de usar su influencia para el bien, eligió el camino de la manipulación y la traición, dejando una marca imborrable en la historia de Israel. Absalón nació en el seno de una familia real, con una historia complicada y llena de tensiones. Era el tercer hijo del rey David y Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur, 2 Samuel 3:3. Esta mezcla de linajes reales le proporcionó una posición privilegiada, pero también un entorno lleno de desafíos. La poligamia de David y las múltiples relaciones dentro de su familia crearon un ambiente de competencia y celos. Absalón creció en medio de estas tensiones, observando las debilidades y errores de su padre. La historia de David y sus hijos es un testimonio de cómo los problemas familiares pueden afectar a generaciones enteras. La familia de Absalón no era ajena al conflicto. Sus hermanos, especialmente Amnón y Adonías, también jugaron roles cruciales en la dinámica familiar. La violación de Tamar, su hermana, por Amnón, no solo fue un acto de traición personal, sino también una herida profunda en el núcleo familiar. Este evento desencadenó la venganza de Absalón y su posterior rebelión. Entender los orígenes y el contexto familiar de Absalón
Es crucial para comprender sus acciones. No actuó en un vacío. Sus decisiones fueron moldeadas por las circunstancias de su crianza y las relaciones dentro de su familia. Esta complejidad familiar añade una capa adicional a la trágica historia de Absalón. La relación entre Absalón y su padre David fue una mezcla compleja de amor, admiración y tensión. David, a pesar de ser un rey justo y valeroso, tenía debilidades como padre. En 2 Samuel 13:18 se muestra cómo su incapacidad para manejar adecuadamente las crisis familiares contribuyó a la rebelión de Absalón. David amaba a Absalón profundamente, pero este amor no siempre se manifestó de manera efectiva. Cuando Absalón asesinó a Amnón por la violación de Tamar, David se quedó pasivo y no tomó las medidas necesarias para reconciliar a sus hijos. Esta inacción fue percibida por Absalón como una falta de justicia y protección, aumentando su resentimiento. El exilio de Absalón en Gesur durante 3 años, 2 Samuel 13:38, y su eventual retorno a Jerusalén sin la intervención de David, agravaron aún más la situación. Aunque David permitió su regreso, no lo recibió con los brazos abiertos, lo que dejó a Absalón sintiéndose rechazado y marginado. La tensión entre David y Absalón finalmente llevó a la rebelión abierta. Absalón sentía que debía tomar el control para corregir lo que veía como las fallas de su padre. Esta relación paterno-filial es una advertencia sobre la importancia de la comunicación y la justicia en el seno de la familia. El incidente de Tamar y Amnón es uno de los eventos más trágicos en la historia de Absalón y sirve como catalizador para su posterior rebelión. Tamar, la hermana de Absalón, fue violada por su medio hermano Amnón, un acto abominable descrito en 2 Samuel 13:1-22. La violación de Tamar no solo fue un crimen contra ella, sino también un profundo agravio para Absalón. Tamar quedó deshonrada y desprotegida, y Absalón, al ver la inacción de su padre David, decidió tomar la justicia en sus propias manos. Este evento no solo afectó a Tamar, sino que también destrozó la unidad de la familia real. Absalón albergó su ira durante 2 años antes de vengar a su hermana asesinando a Amnón, 2 Samuel 13:23-29. Este acto de venganza, aunque motivado por un sentido de justicia, fue el primer paso en el camino de la rebelión. La falta de acción de David ante el crimen de Amnón dejó a Absalón sintiendo que debía actuar para proteger el honor de su familia. El incidente con Tamar muestra cómo un solo acto de violencia puede tener repercusiones profundas y duraderas. La venganza de Absalón fue una respuesta a la injusticia, pero también marcó el comienzo de su caída. La historia de Tamar, Amnón y Absalón es un recordatorio de la importancia de la justicia y el apoyo dentro de una familia. La venganza de Absalón contra su hermano Amnón fue un acto que, aunque motivado por el deseo de justicia, también se puede interpretar como traición. Absalón planeó meticulosamente la muerte de Amnón durante 2 años, esperando el momento perfecto para ejecutar su venganza. 2 Samuel 13:23-29. Este largo periodo de planificación demuestra la profundidad de su resentimiento y su determinación de vengar a su hermana Tamar. El asesinato de Amnón fue llevado a cabo durante una fiesta de esquileo organizada por Absalón, lo que muestra su astucia y habilidad para ocultar sus verdaderas intenciones hasta el último momento. Al invitar a todos sus hermanos, incluyendo a Amnón, Absalón creó un ambiente de falsa seguridad, solo para desatar su ira cuando menos se lo esperaban. Este acto no solo eliminó a su rival, sino que también envió un mensaje claro sobre su capacidad para tomar el control. La venganza, sin embargo, tuvo un costo.
Tras el asesinato, Absalón huyó a Gesur, donde permaneció en exilio durante 3 años. 2 Samuel 13:37-38. Este exilio le permitió escapar de las consecuencias inmediatas de su acto, pero también lo aisló de su familia y su patria. Durante este tiempo, el resentimiento de Absalón hacia su padre David solo creció, ya que sentía que David no había hecho nada para castigar a Amnón ni para proteger a Tamar. La venganza de Absalón plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la traición. Si bien actuó para defender el honor de su hermana, sus métodos violentos y su falta de confianza en la justicia de su padre lo llevaron por un camino oscuro. Este acto de venganza fue el primer paso en su transformación de un hijo agraviado a un rebelde declarado. Durante estos 3 años, Absalón vivió con su abuelo materno, Talmai, rey de Gesur, según Samuel 13:37. Este periodo de exilio fue una mezcla de refugio y aislamiento, brindándole tiempo para reflexionar, pero también alejándolo de los asuntos de su patria. En Gesur, Absalón pudo haber encontrado un entorno familiar y seguro, pero también estaba lejos del poder y la influencia de Jerusalén. Este aislamiento le permitió meditar sobre sus acciones y el estado de su familia, incrementando su resentimiento hacia su padre David. Sentía que David no había actuado con justicia en el caso de Tamar y que ahora él mismo estaba pagando un precio demasiado alto por buscar venganza. A pesar de su exilio, Absalón no fue olvidado. Joab, el comandante del ejército de David, reconoció la importancia de Absalón y trabajó para traerlo de vuelta a Jerusalén. Joab usó la astucia de una mujer sabia de Tecoa para persuadir a David a permitir el regreso de Absalón. 2 Samuel 14:1-21. Sin embargo, aunque David permitió su regreso, no lo recibió inmediatamente en la corte, manteniendo una distancia emocional que solo sirvió para agravar las tensiones. El exilio de Absalón destaca las complejidades de la justicia y la reconciliación. Aunque había cometido un acto de violencia, también había una necesidad de reparar la fractura en la familia. Este periodo en Gesur marcó un punto de inflexión en la vida de Absalón, preparándolo para su eventual rebelión contra su propio padre. El regreso de Absalón a Jerusalén, facilitado por Joab, fue un evento lleno de ambigüedades y tensiones no resueltas. Aunque David permitió que Absalón regresara a la ciudad, inicialmente no le permitió ver su rostro, lo que simbolizaba una reconciliación incompleta y una desconfianza persistente. 2 Samuel 14:23-24. Este medio perdón solo sirvió para aumentar la frustración de Absalón. Durante 2 años más, Absalón vivió en Jerusalén sin ver a su padre, un periodo en el que su resentimiento y ambición solo crecieron. Sentía que había sido traicionado y marginado, y esta sensación de injusticia alimentaba sus aspiraciones de poder. La ausencia de una verdadera reconciliación con David le hizo sentirse como un extraño en su propia casa, exacerbando su deseo de tomar el control. La insistencia de Absalón en ver a su padre finalmente llevó a una reunión forzada, donde David lo besó como señal de perdón. 2 Samuel 14:33. Sin embargo, este gesto no fue suficiente para sanar las heridas profundas que existían entre ellos. Absalón ya había comenzado a tramar su ascenso al poder, ganando el favor del pueblo y sembrando las semillas de la rebelión. El regreso de Absalón a Jerusalén marcó el comienzo de su conspiración abierta contra David. En lugar de reconciliarse y buscar una solución pacífica a sus diferencias, Absalón vio la oportunidad de capitalizar su popularidad y desafiar la autoridad de su padre. Este regreso incompleto y lleno de tensiones presagiaba los conflictos venideros.
La ambición de Absalón por el trono de Israel fue una fuerza impulsora detrás de sus acciones tras su regreso a Jerusalén. Absalón era consciente de su carisma y belleza y comenzó a usar estos atributos para ganarse el favor del pueblo. Se situaba en las puertas de la ciudad y ofrecía justicia a aquellos que se sentían desatendidos por la administración de David. Ve 1 Samuel 15:1-6. Este acto de ganar el favor del pueblo fue una estrategia calculada para debilitar la posición de su padre. Absalón prometía ser un líder más justo y accesible, contrastando con la imagen de un David envejecido y distante. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía su confianza en que podía desafiar a su padre y tomar el trono para sí mismo. La ambición de Absalón no se limitaba a simples gestos políticos. Reunió un grupo de seguidores leales, incluyendo a Aitofel, un consejero sabio y respetado de David, quien se unió a su causa, 2 Samuel 15:12. Esta alianza fortaleció aún más su posición y le proporcionó los recursos necesarios para lanzar una rebelión efectiva. Sin embargo, la ambición desmedida de Absalón también reveló su falta de previsión y prudencia. Su deseo de poder le hizo subestimar la lealtad y astucia de aquellos que todavía apoyaban a David. Esta ceguera ante las posibles consecuencias de sus acciones sería crucial en los eventos que seguirían. Absalón entendió la importancia de ganarse el apoyo del pueblo para consolidar su poder. Utilizó su carisma y habilidades políticas para atraer a los israelitas, presentándose como un defensor de la justicia y la equidad. Pasaba horas en la puerta de la ciudad, escuchando las quejas de los ciudadanos y prometiéndoles resolver sus problemas de manera justa. 2 Samuel 15:2-6. Este acercamiento personal contrastaba marcadamente con la percepción de un David distante, ocupado con los asuntos de Estado. Absalón se aseguraba de mostrarse accesible y compasivo, creando una imagen de líder ideal que se preocupaba por el bienestar de su pueblo. Su belleza y elocuencia solo añadían a su atractivo, haciendo que la gente lo viera como una figura carismática y confiable. La estrategia de Absalón funcionó, ya que logró ganarse el corazón de muchos israelitas. Poco a poco, la lealtad del pueblo comenzó a desviarse de David hacia Absalón. Este cambio en la opinión pública no solo fortaleció la posición de Absalón, sino que también debilitó la autoridad de David, quien comenzaba a percibir la amenaza creciente de su hijo. El éxito de Absalón en ganarse el favor del pueblo fue un testimonio de su astucia y habilidades políticas. Sin embargo, también sembró las semillas de la discordia y la traición, ya que su creciente popularidad puso en marcha una serie de eventos que culminarían en una guerra civil devastadora. La lucha por el poder entre padre e hijo se estaba intensificando, con el pueblo de Israel atrapado en medio de esta contienda. La rebelión de Absalón comenzó como una intriga cuidadosamente planeada que culminó en un levantamiento abierto contra su padre, el rey David. Absalón se dirigió a Hebrón bajo el pretexto de cumplir un voto al Señor, pero en realidad estaba reuniendo a sus seguidores para declarar su reinado, según 1 Samuel 15:7-10. Hebrón, con su significado histórico y simbólico, fue el lugar elegido por Absalón para lanzar su rebelión, subrayando su intención de reclamar el trono de Israel. Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel para proclamar que había sido ungido como rey en Hebrón. Este movimiento estratégico le permitió consolidar el apoyo de diversas facciones descontentas con el reinado de David. La traición de Aitofel, uno de los consejeros más cercanos y sabios de David, fue un golpe significativo para el rey, ya que Aitofel se unió a Absalón en su rebelión, de 2 Samuel 15:12.
El levantamiento de Absalón no solo sorprendió a David, sino que también creó un ambiente de caos y confusión en Jerusalén. David, al recibir la noticia de la rebelión, se vio obligado a huir de la ciudad junto con sus seguidores leales para evitar un enfrentamiento directo con las fuerzas de Absalón. Segundas Samuel 15, 13, 14. Esta retirada estratégica permitió a David reorganizarse y planificar su respuesta a la traición de su hijo. La rebelión de Absalón marcó el comienzo de una guerra civil en Israel, con profundas divisiones y lealtades enfrentadas. Lo que había comenzado como una estrategia política se transformó en un conflicto abierto que pondría a prueba la fortaleza del reino y la resiliencia de David. La traición de Absalón puso en marcha una serie de eventos que llevarían a un desenlace trágico y decisivo. Absalón demostró una notable astucia y capacidad de manipulación en su estrategia para derrocar a David. Desde su regreso a Jerusalén, Absalón había trabajado sistemáticamente para ganar el favor del pueblo, creando una imagen de líder accesible y justo. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultaban sus verdaderas intenciones de usurpar el trono de su padre. Uno de los movimientos más astutos de Absalón fue asegurarse el apoyo de Aitofel, cuyo consejo era altamente valorado por David. 2 Samuel 16:23. La sabiduría de Aitofel y su influencia en la corte proporcionaron a Absalón una ventaja estratégica significativa. Aitofel aconsejó a Absalón tomar acciones que socavarían aún más la posición de David, incluyendo ocupar el harén de su padre, una acción destinada a demostrar públicamente la ruptura total con David y afirmar su propia autoridad. 2 Samuel 16, 21, 22. Absalón también desplegó tácticas de manipulación emocional y psicológica. Se mostró como un defensor de los desamparados, escuchando las quejas del pueblo y prometiendo justicia. 2 Samuel 15, 2, 6. Esta estrategia le permitió presentarse como una alternativa más compasiva y justa en comparación con la administración de su padre, atrayendo a aquellos que se sentían marginados o insatisfechos. La combinación de astucia política y manipulación emocional de Absalón le permitió consolidar su poder rápidamente. Sin embargo, esta misma estrategia también reveló su falta de escrúpulos y disposición a traicionar a su propia familia para alcanzar sus objetivos. La habilidad de Absalón para manipular tanto a sus aliados como a sus enemigos fue un factor clave en el desarrollo de su rebelión, pero también presagiaba la fragilidad de su base de poder. La reacción de David ante la rebelión de Absalón fue rápida y estratégica. Al recibir la noticia de que Absalón había sido proclamado rey en Hebrón, David decidió abandonar Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo y proteger la ciudad de una posible destrucción. 2 Samuel 15, 13, 14. Esta decisión, aunque difícil, mostró la capacidad de David para priorizar el bienestar de su pueblo sobre su propio orgullo. David partió de Jerusalén acompañado por su séquito leal, incluidos sus guerreros más cercanos y su familia. A medida que huían, David mostró un liderazgo compasivo y considerado, asegurándose de que todos estuvieran seguros y a salvo. 2 Samuel 15, 16, 18. Su salida de Jerusalén fue una mezcla de dolor y esperanza, ya que confiaba en que su retirada estratégica le permitiría reagruparse y enfrentar a Absalón en mejores condiciones. Durante la huida, David encontró apoyo en figuras clave como Itai el Gitita y Husai el Arquita. Itai, a pesar de ser un extranjero, juró lealtad a David y decidió seguirlo, lo que demostró la capacidad de David para inspirar lealtad incluso en tiempos de crisis. 2 Samuel 15, 19, 22. Por otro lado, Husai se ofreció para regresar a Jerusalén y actuar como espía, contrarrestando los consejos de Aitofel y proporcionando información valiosa a David. 2 Samuel 15, 32, 37.
Al reubicarse en el desierto, David pudo evaluar la situación y preparar su estrategia para recuperar el trono. La capacidad de David para adaptarse rápidamente a las circunstancias adversas fue crucial para su eventual éxito en enfrentar la rebelión de Absalón. En su intento por consolidar su poder, Absalón se rodeó de consejeros influyentes, entre los cuales destacaban Aitofel y Husai. Estos dos hombres jugaron roles cruciales en la rebelión, ofreciendo consejos estratégicos que influirían en el curso de los eventos. Aitofel, conocido por su sabiduría, había sido un consejero de confianza de David antes de unirse a Absalón. Su decisión de cambiar de bando fue un duro golpe para David, ya que Aitofel era conocido por su aguda inteligencia y habilidades estratégicas. 2 Samuel 15:12. Su primer consejo a Absalón fue radical: tomar las concubinas de David para establecer su autoridad y mostrar públicamente su ruptura con su padre. 2 Samuel 16, 21, 22. Este acto, aunque brutal, tenía la intención de consolidar la posición de Absalón y enviar un mensaje de fuerza. Por otro lado, Husai, un fiel amigo de David, aceptó el peligroso papel de espiar para David desde dentro del círculo de Absalón. Husai logró ganarse la confianza de Absalón fingiendo lealtad, y de esta manera pudo contrarrestar los consejos de Aitofel. Un ejemplo crucial de esto fue cuando Aitofel aconsejó a Absalón atacar a David inmediatamente, mientras Husai sugirió esperar y reunir más fuerzas, una táctica que dio tiempo a David para prepararse. 2 Samuel 17, 1, 14. La rivalidad entre los consejos de Aitofel y Husai refleja las tensiones e intrigas en la corte de Absalón. Mientras que Aitofel buscaba una victoria rápida y decisiva, Husai trabajaba para prolongar la situación y dar ventaja a David. La astucia de Husai no solo salvó a David, sino que también socavó la confianza de Absalón en sus propios planes. El papel de estos consejeros muestra cómo la sabiduría y la lealtad pueden influir en los destinos de reyes y rebeldes por igual. La intervención de Husai, en particular, fue un factor decisivo que permitió a David recuperar su posición y enfrentar a Absalón en mejores condiciones. El consejo de Aitofel a Absalón ha sido objeto de debate por su mezcla de sabiduría y posible interés propio. Reconocido por su astucia, Aitofel ofreció a Absalón un plan claro y directo para consolidar su poder. Su recomendación de tomar las concubinas de David no solo tenía el objetivo de humillar a David, sino también de establecer una clara separación entre el reinado de Absalón y el de su padre. 2 Samuel 16, 21, 22. Aitofel también aconsejó un ataque inmediato contra David, sugiriendo que aprovechar la confusión y debilidad iniciales de David podría asegurar una victoria rápida. 2 Samuel 17, 1, 4. Este consejo, aunque tácticamente sólido, fue desestimado en favor del plan de Husai, quien argumentó que era mejor reunir todas las fuerzas de Israel para una confrontación decisiva. La decisión de Absalón de seguir el consejo de Husai en lugar del de Aitofel marcó un punto crucial en la rebelión. El rechazo del consejo de Aitofel tuvo consecuencias trágicas para él. Al ver que su consejo no fue seguido, Aitofel se sintió deshonrado y predijo el fracaso de la rebelión. En un acto desesperado, regresó a su casa, puso sus asuntos en orden y se suicidó. 2 Samuel 17, 23. Este acto final de Aitofel subraya la gravedad con la que veía la situación y su creencia en la inevitabilidad de la derrota sin su estrategia. El papel de Aitofel en la rebelión de Absalón plantea preguntas sobre sus verdaderos motivos. Aunque sus consejos fueron sabios y estratégicamente sólidos, su cambio de lealtad y su reacción extrema ante el rechazo sugieren que sus motivaciones podrían haber sido más complejas, posiblemente impulsadas por un deseo personal de venganza o poder. Husai, el amigo leal de David,
jugó un papel crucial en la contrarrestación de la rebelión de Absalón mediante el uso de astucia y engaño. Cuando David huyó de Jerusalén, Husai decidió quedarse y servir como espía para su rey, presentándose ante Absalón como un traidor a David. 2 Samuel 15, 32-37. Este movimiento estratégico permitió a Husai infiltrar el círculo íntimo de Absalón y sabotear sus planes desde dentro. El momento decisivo para Husai llegó cuando se le pidió consejo sobre cómo proceder contra David. Mientras Aitofel sugería un ataque inmediato, Husai propuso una estrategia diferente, recomendando que Absalón reuniera a todas las fuerzas de Israel para un enfrentamiento masivo. 2 Samuel 17, 5-14. Husai argumentó que David y sus hombres eran guerreros experimentados y que atacarles precipitadamente podría resultar en un desastre para Absalón. La elocuencia y persuasión de Husai lograron convencer a Absalón, quien optó por seguir su consejo. Este retraso permitió a David ganar tiempo crucial para reorganizar sus fuerzas y prepararse para la batalla. La intervención de Husai no solo fue un acto de lealtad a David, sino también una demostración de su habilidad para manipular la situación a favor de su rey. Su capacidad para ganar la confianza de Absalón y ofrecer un consejo convincente fue fundamental para frustrar la rebelión y dar a David la oportunidad de contraatacar eficazmente. La batalla decisiva entre las fuerzas de David y Absalón se libró en el bosque de Efraín, un terreno traicionero que jugaría un papel crucial en el resultado del conflicto. David, con la ayuda del tiempo ganado gracias a Husai, logró organizar a sus tropas y preparar una estrategia efectiva para enfrentar a su hijo rebelde. 2 Samuel 18:1-6. David dividió a sus hombres en 3 grupos bajo el mando de Joab, Abisai y Itai, demostrando su habilidad táctica y confianza en sus comandantes. Antes de la batalla, David les pidió a sus líderes que trataran con gentileza a Absalón por amor a él. 2 Samuel 18:5. Esta petición reflejaba el amor persistente de David por su hijo, a pesar de la traición y el conflicto. El terreno del bosque de Efraín favoreció a las fuerzas de David, que eran más pequeñas y más móviles en comparación con el ejército numeroso, pero menos experimentado de Absalón. La batalla fue feroz y confusa, con muchas bajas en ambos lados. Sin embargo, las habilidades tácticas de los comandantes de David y el conocimiento del terreno les dieron una ventaja decisiva. El bosque en sí se convirtió en un enemigo para las fuerzas de Absalón. Muchos soldados de Absalón perecieron no solo por la espada de los hombres de David, sino también debido a las dificultades del terreno, como se menciona en 2 Samuel 18:8. La geografía del lugar jugó un papel crucial en la derrota de Absalón, mostrando cómo la preparación y el conocimiento del terreno pueden ser tan importantes como la fuerza bruta en la guerra. La rebelión de Absalón y la posterior guerra civil causaron profundas divisiones en Israel, dividiendo a la nación en facciones leales a David y aquellas que apoyaban a Absalón. Este conflicto interno debilitó al reino y expuso las vulnerabilidades de una nación que, a pesar de victorias pasadas, todavía luchaba contra tensiones y rivalidades internas. Esta división reflejaba no solo lealtades personales, sino también tensiones geográficas y políticas que habían estado latentes durante mucho tiempo. 2 Samuel 15:10-13. El conflicto no fue solo una batalla por el trono, sino también una lucha por la identidad y el futuro de Israel. Las batallas y escaramuzas que tuvieron lugar en todo el reino trajeron destrucción y caos, afectando a innumerables vidas y comunidades. La guerra civil puso a prueba la resistencia de Israel y la capacidad de David para mantener la unidad en medio de la traición y la discordia. A medida que la guerra civil se intensificaba, las lealtades fluctuaban y las alianzas se ponían a prueba.
La capacidad de David para mantener la cohesión entre sus seguidores y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes fueron cruciales para su victoria final. Sin embargo, el costo humano y emocional de la guerra fue inmenso y dejó profundas cicatrices en la nación de Israel. La muerte de Aitofel fue un evento significativo que subraya las consecuencias de la traición y la importancia de la lealtad. Aitofel, tras ver que su consejo no fue seguido por Absalón, y previendo el fracaso de la rebelión, decidió terminar con su propia vida. 2 Samuel 17:23. Este acto de desesperación mostró la gravedad con la que Aitofel veía la situación y su incapacidad para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aitofel era conocido por su sabiduría y había sido uno de los consejeros más confiables de David antes de unirse a Absalón. Su decisión de traicionar a David fue probablemente motivada por una combinación de ambición personal y descontento con la administración de David. Sin embargo, su traición no solo lo alejó de su antiguo amigo y rey, sino que también lo puso en una posición vulnerable una vez que sus consejos fueron rechazados. El suicidio de Aitofel refleja la tragedia de una mente brillante atrapada en una red de sus propias decisiones y lealtades cambiantes. Su muerte fue una pérdida tanto para David como para Absalón, ya que ambos lados reconocían su inteligencia y habilidad. Sin embargo, la deslealtad de Aitofel y su incapacidad para prever las complejidades de la lealtad humana le llevaron a un trágico final. El precio de la traición es alto, y la historia de Aitofel sirve como una advertencia sobre las consecuencias de abandonar la lealtad en busca de poder. Su vida y muerte muestran cómo incluso los más sabios pueden caer cuando se desvían de los principios de lealtad y justicia. A pesar de las advertencias y los consejos contrarios, Absalón decidió seguir adelante con su rebelión contra David. Esta decisión reflejó su determinación y su ambición desmesurada. Absalón estaba convencido de que tenía el apoyo suficiente y la capacidad para derrocar a su padre y tomar el trono de Israel. La decisión de Absalón de ignorar el consejo de Aitofel y seguir el de Husai fue un punto crucial en su campaña. Al optar por un enfoque más prolongado y menos directo, Absalón subestimó la capacidad de David para reorganizar sus fuerzas y preparar una defensa efectiva. 2 Samuel 17:14. Esta elección marcó el inicio de su caída, ya que permitió a David ganar tiempo y apoyo. Absalón continuó con su campaña, movilizando a sus tropas y preparándose para un enfrentamiento decisivo. Sin embargo, la naturaleza de su liderazgo y sus métodos comenzaron a mostrar sus limitaciones. A diferencia de David, que tenía años de experiencia militar y una profunda lealtad de sus hombres, Absalón carecía de la misma cohesión y experiencia en su ejército. La decisión de seguir adelante, a pesar de las señales de advertencia, subraya la naturaleza impetuosa y arrogante de Absalón. Su deseo de poder lo cegó ante las realidades tácticas y estratégicas, llevándolo a una confrontación que no estaba completamente preparado para enfrentar. Esta determinación, aunque admirable en su tenacidad, fue también su perdición, demostrando cómo la ambición desmedida puede llevar a la ruina. La estrategia de David en la batalla contra Absalón fue una combinación de astucia y conocimiento del terreno. David y sus comandantes sabían que el bosque de Efraín les ofrecía una ventaja táctica debido a su geografía densa y complicada. 2 Samuel 18:6. Este entorno era ideal para una fuerza más pequeña y móvil, como la de David, en contraste con el ejército numeroso pero menos organizado de Absalón. David dividió a sus fuerzas en 3 grupos, liderados por Joab, Abisai e Itai,
demostrando su confianza en sus comandantes y su capacidad para liderar en condiciones adversas. 2 Samuel 18:2. Esta división permitió a David maximizar la efectividad de sus tropas y aprovechar las características del terreno. La elección de líderes leales y experimentados fue crucial para el éxito de su estrategia. La batalla comenzó con un enfrentamiento feroz en el bosque, donde las habilidades tácticas y el conocimiento del terreno de los hombres de David les dieron una ventaja decisiva. La densidad del bosque causó caos entre las fuerzas de Absalón, que no estaban preparadas para luchar en un terreno tan inhóspito. Muchos de los soldados de Absalón murieron no solo por la espada, sino también por los peligros del entorno, como se menciona en 2 Samuel 18:8. La trampa de David fue exitosa y sus fuerzas lograron infligir una derrota significativa a los rebeldes. Sin embargo, la batalla no solo se trató de ganar militarmente, sino también de la trágica confrontación entre padre e hijo. La estrategia de David, aunque efectiva, culminó en un desenlace doloroso que marcaría a ambos bandos profundamente. La caída de Absalón en la batalla de Efraín fue un momento crucial en la guerra civil. Durante la lucha, Absalón se encontró atrapado en la densa vegetación del bosque, montado en su mula. Su largo cabello, símbolo de su vanidad y orgullo, quedó atrapado en las ramas de un gran roble, dejándolo colgado entre el cielo y la tierra. 2 Samuel 18:9. Esta escena dramática simboliza la trampa que sus propias acciones y decisiones le habían tendido. El ejército de David, al ver a Absalón indefenso, informó a Joab, el comandante de David. A pesar de la orden explícita de David de tratar con gentileza a Absalón, 2 Samuel 18:5, Joab decidió que era el momento de poner fin a la rebelión de una vez por todas. Ignorando las órdenes de su rey, Joab tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, mientras aún estaba colgado en el árbol, según Samuel 18:14. Luego, 10 de los escuderos de Joab terminaron de matarlo, asegurando su muerte. La muerte de Absalón marcó el fin de su rebelión, pero también dejó una herida profunda en David y su reino. Absalón fue enterrado en una gran fosa en el bosque y cubierto con un montón de piedras, un entierro indigno para un príncipe, reflejando su traición y su caída. 2 Samuel 18:17. Esta acción fue tanto una señal de finalización de la rebelión como una muestra de la deshonra que Absalón había traído sobre sí mismo. La caída de Absalón es una lección poderosa sobre cómo la ambición desmedida y la falta de respeto por la autoridad pueden llevar a la destrucción. Su trágico final, atrapado por su propia vanidad y orgullo, sirve como un recordatorio de las consecuencias de las decisiones impulsivas y la rebelión contra el orden establecido. La muerte de Absalón no solo significó el fin de su rebelión, sino también un capítulo trágico en la vida de David. Cuando llegó la noticia de la muerte de su hijo, David fue consumido por el dolor. Su lamentación es una de las escenas más conmovedoras de la Biblia, donde David clama: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» 2 Samuel 18:33. Este grito de desesperación revela la profunda tristeza de un padre que, a pesar de la traición, amaba a su hijo. La reacción de David a la muerte de Absalón muestra la complejidad de sus sentimientos. Aunque Absalón había intentado usurpar el trono y causó una guerra civil, David nunca dejó de verlo como su hijo querido. Este dolor personal destacó la tensión entre el deber del rey y el amor del padre, una lucha interna que David enfrentó durante todo el conflicto. El luto de David afectó a sus tropas, que esperaban una celebración por la victoria. Joab, viendo el impacto negativo en la moral del ejército, confrontó a David, recordándole que su lamento podría desmoralizar a sus hombres
y poner en riesgo su lealtad. 2 Samuel 19, 1-7. Joab le instó a mostrarse agradecido con sus seguidores por su lealtad y sacrificio durante la rebelión, ayudando a David a balancear su duelo personal con sus responsabilidades como rey. La muerte de Absalón y el subsiguiente duelo de David subrayan los costos humanos de la ambición y la traición. Aunque la rebelión fue sofocada, las heridas emocionales y las divisiones dentro del reino dejaron cicatrices duraderas. La historia de Absalón sirve como un recordatorio de las consecuencias devastadoras de las luchas internas y la importancia de la reconciliación y la justicia. La reacción de David a la muerte de Absalón fue una mezcla de dolor profundo y arrepentimiento. A pesar de que Absalón se había levantado en contra de él, David nunca dejó de amarlo como su hijo. Su llanto desgarrador y repetido, «Hijo mío, Absalón», refleja un corazón destrozado por la pérdida y el dolor de no haber podido salvar a su hijo de su propio destino. 2 Samuel 18:33. El dolor de David fue tan intenso que eclipsó el hecho de que había recuperado su trono. Para David, la victoria militar no podía compensar la pérdida de su hijo. Esta reacción humana y vulnerable de David lo presenta como un personaje profundamente tridimensional, capaz de grandes hazañas y también de un profundo amor y compasión. Su duelo revela la tensión interna que experimentó entre sus responsabilidades como rey y sus sentimientos como padre. Este momento también sirvió como una oportunidad de reflexión para David. El duelo por Absalón lo llevó a considerar sus propias acciones y decisiones como padre y como rey. Recordó las profecías de Natán que habían predicho que la espada nunca se apartaría de su casa debido a sus pecados. 2 Samuel 12:10. El trágico destino de Absalón fue un recordatorio de las consecuencias a largo plazo de sus propias faltas. La reacción de David a la muerte de Absalón también tuvo repercusiones políticas. Su lamento público afectó la moral de sus seguidores, quienes esperaban una celebración por la victoria. Joab, al confrontar a David, lo forzó a equilibrar su dolor personal con sus deberes públicos. Esta intervención ayudó a David a reorientarse y retomar su papel como líder de Israel, aunque las cicatrices emocionales de la rebelión de Absalón perdurarían. El legado de Absalón es complejo y contradictorio. Recordado por su extraordinaria belleza y su trágica rebelión, Absalón dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Su belleza física, descrita en 2 Samuel 14, 25-26, era tanto una bendición como una maldición. Si bien le otorgó carisma y popularidad, también alimentó su vanidad y ambición desmesurada. La rebelión de Absalón, aunque finalmente fallida, demostró la fragilidad del reino de David y las profundas divisiones dentro de Israel. Su capacidad para ganar el apoyo del pueblo reflejó las insatisfacciones y tensiones existentes en el reino. La estrategia de Absalón para usurpar el trono, ganándose el corazón de los israelitas y desafiando a su padre, mostró su astucia y su determinación, pero también su falta de previsión y su subestimación de la lealtad de los seguidores de David. El trágico final de Absalón, atrapado por su propio orgullo y vanidad, es un recordatorio de las consecuencias de la ambición desenfrenada. Su muerte marcó no solo el fin de su rebelión, sino también un capítulo doloroso en la vida de David y en la historia de Israel. Absalón fue enterrado en una gran fosa en el bosque, cubierto con un montón de piedras, un final indigno para un príncipe que aspiraba a ser rey. 2 Samuel 18:17. A pesar de su trágico destino, Absalón sigue siendo una figura significativa en la narrativa bíblica. Su historia ofrece lecciones sobre el poder, la ambición, la traición y las complejidades de las relaciones familiares. El legado de Absalón, con su belleza y su rebelión,
sirve como una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por el orgullo y la ambición desmedida. La historia de Absalón es una reflexión poderosa sobre el poder y la ambición. Su vida demuestra cómo la búsqueda incontrolada de poder puede llevar a la destrucción personal y a la tragedia familiar. Absalón, con su carisma y belleza, parecía destinado a la grandeza, pero su ambición desmedida lo llevó por un camino de traición y conflicto. El poder, cuando se persigue sin límites éticos, puede corromper incluso a las personas más prometedoras. Absalón quería el trono de su padre no solo por el derecho a gobernar, sino también por el deseo de superar a David y establecer su propia dinastía. Esta ambición lo cegó ante las lecciones de lealtad y justicia que podrían haberlo guiado hacia un liderazgo más noble. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de cómo el poder puede ser tanto una bendición como una maldición. Absalón es uno de esos ejemplos donde el poder se convierte en un objetivo en sí mismo, sin considerar las consecuencias para sí mismo y para su nación. Su historia es un recordatorio de la necesidad de equilibrio entre la ambición y la ética, entre el deseo de liderar y la responsabilidad hacia aquellos que se lidera. Reflexionar sobre el poder y la ambición en la vida de Absalón nos lleva a considerar nuestras propias motivaciones y los límites que debemos imponer a nuestros deseos. El legado de Absalón es una advertencia sobre los peligros de permitir que la ambición desmedida gobierne nuestras acciones y la importancia de cultivar la humildad y la justicia en el ejercicio del poder. La familia de Absalón jugó un papel crucial en las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Nacido en una familia real con una dinámica compleja, Absalón fue influenciado por las acciones y omisiones de su padre, el rey David. La relación con sus hermanos y hermanas, en particular con Tamar y Amnón, también moldeó su carácter y sus decisiones. El incidente con Tamar fue un punto de inflexión en la vida de Absalón. La violación de su hermana por Amnón y la falta de acción de David para castigar a Amnón provocaron un profundo resentimiento en Absalón. Este evento no solo fue una traición personal, sino que también lo llevó a tomar la justicia en sus propias manos, asesinando a Amnón y comenzando así su camino hacia la rebelión. 2 Samuel 13, 28, 29. La falta de reconciliación entre David y Absalón después de este incidente agravó la situación. Aunque David permitió que Absalón regresara a Jerusalén, no lo recibió inmediatamente en la corte, lo que dejó a Absalón sintiéndose marginado y rechazado, según Samuel 14:24. Esta sensación de exclusión alimentó su ambición y su deseo de tomar el trono, creyendo que él podría ser un mejor líder que su padre. El papel de la familia en la vida de Absalón es un recordatorio de cómo las relaciones familiares pueden influir profundamente en nuestras decisiones y acciones. La falta de comunicación, la injusticia y la falta de reconciliación pueden llevar a decisiones impulsivas y destructivas. La historia de Absalón nos enseña la importancia de la justicia, el perdón y el apoyo mutuo dentro de la familia. La historia de Absalón ofrece valiosas lecciones sobre el orgullo y la humildad. Absalón, conocido por su belleza y carisma, permitió que su orgullo y su deseo de poder dominaran sus acciones. Su caída es un testimonio de los peligros del orgullo desmedido y la falta de humildad. El orgullo de Absalón se manifestó en su ambición de derrocar a su propio padre y tomar el trono. Creía que su atractivo y popularidad le daban derecho a gobernar, ignorando la sabiduría y experiencia de David. Este orgullo lo llevó a tomar decisiones imprudentes, como ignorar el consejo de Aitofel y subestimar la lealtad de los seguidores de David, 2 Samuel 17:14.
Por otro lado, la humildad de David se muestra en su disposición a huir de Jerusalén para evitar una confrontación directa y proteger a su pueblo. David también mostró humildad al permitir que Absalón regresara a Jerusalén después de su exilio, a pesar de las tensiones y conflictos pasados. 2 Samuel 14:23. Estas acciones reflejan una comprensión profunda de la responsabilidad y el sacrificio que requiere el liderazgo. La caída de Absalón, atrapado por su propio orgullo en el bosque de Efraín, es una lección sobre las consecuencias de la arrogancia. La humildad, en contraste, permite la reflexión y el aprendizaje, cualidades esenciales para un liderazgo efectivo y justo. La historia de Absalón nos enseña a valorar la humildad y a reconocer los peligros del orgullo desenfrenado. La justicia divina es un tema recurrente en la historia de Absalón. La Biblia muestra cómo las acciones de Absalón y las consecuencias que enfrentó fueron parte de un plan mayor de justicia divina. Las profecías de Natán a David, después de su pecado con Betsabé, incluían la predicción de que la espada nunca se apartaría de su casa. Y la rebelión de Absalón puede verse como una realización de esa profecía. 2 Samuel 12:10. Absalón, al tomar la justicia en sus propias manos contra Amnón y al rebelarse contra su padre, se colocó en una posición que lo hacía susceptible a la justicia divina. Su muerte, colgado del roble por su propio cabello, simboliza la trampa de su propio orgullo y las consecuencias inevitables de sus acciones. 2 Samuel 18:9. La intervención divina también se manifiesta en la manera en que los eventos se desarrollaron para favorecer a David. El consejo de Husai, que fue aceptado por Absalón en lugar del consejo de Aitofel, permitió que David ganara tiempo y preparara su defensa. Esta serie de eventos muestra cómo la providencia divina operaba para proteger a David y asegurar que la justicia se cumpliera. La historia de Absalón nos recuerda que, aunque los seres humanos pueden actuar con libre albedrío, la justicia divina siempre está en juego. Las acciones tienen consecuencias y la justicia de Dios se manifiesta de maneras que a veces no comprendemos completamente. La rebelión y la caída de Absalón son un testimonio del poder de la justicia divina en la narrativa bíblica. Absalón ha sido una figura fascinante para la cultura popular a lo largo de los siglos, inspirando diversas interpretaciones y representaciones en literatura, arte y teatro. Su historia de belleza, ambición y tragedia resuena con temas universales que han capturado la imaginación de muchos. En la literatura, Absalón ha sido retratado en diversas obras, como en el poema Absalom and Achitophel, de John Dryden, donde se utiliza su historia como una alegoría política. Dryden presenta a Absalón como una figura carismática y ambiciosa, similar a la interpretación bíblica, pero con un enfoque en los temas de poder y rebelión dentro del contexto de la política inglesa del siglo XVII. El arte visual también ha encontrado en Absalón una fuente de inspiración. Pintores y escultores han representado su belleza y su trágico final en el bosque de Efraín. Estas obras a menudo destacan el contraste entre su apariencia física perfecta y las acciones moralmente cuestionables que lo llevaron a su caída, proporcionando una reflexión visual sobre la dualidad de su carácter. En el teatro y la ópera, la historia de Absalón ha sido adaptada para explorar los temas de la traición y el conflicto familiar. Estas representaciones suelen enfatizar la relación compleja entre Absalón y David, destacando el drama humano detrás de la lucha por el poder. La tragedia de Absalón ofrece una rica narrativa que permite a los dramaturgos y compositores explorar emociones intensas y conflictos éticos. La presencia de Absalón en la cultura popular demuestra la relevancia continua de su historia,
A través de diversas interpretaciones y representaciones, la figura de Absalón sigue siendo un símbolo de los peligros de la ambición desmedida y las complejidades de las relaciones familiares. Su legado artístico y literario subraya la profundidad y el impacto duradero de su historia bíblica. Absalón no es el único personaje bíblico que se rebeló contra la autoridad establecida. Comparar su historia con la de otros rebeldes en la Biblia proporciona una comprensión más profunda de los temas de poder, justicia y redención. Personajes como Saúl, Coré y Lucifer también desafiaron la autoridad divina y sufrieron las consecuencias de sus acciones. Saúl, el primer rey de Israel, se rebeló contra la voluntad de Dios al desobedecer las órdenes de Samuel. Esta desobediencia resultó en su rechazo como rey y su eventual caída en la batalla contra los filisteos. 1 Samuel 15:23. Al igual que Absalón, la ambición y el orgullo de Saúl lo llevaron a tomar decisiones que lo apartaron de Dios y de su destino. Coré, otro rebelde notable, desafió la autoridad de Moisés y Aarón en el desierto. Su rebelión no fue solo contra los líderes humanos, sino contra la voluntad de Dios. Y fue castigado severamente cuando la tierra se abrió y lo tragó junto con sus seguidores. Números 16, 1-35. La historia de Coré subraya las consecuencias de desafiar la autoridad divina y la importancia de la obediencia. Lucifer, una figura emblemática de la rebelión en la tradición bíblica y cristiana, se levantó contra Dios debido a su orgullo y deseo de ser igual a Él. Esta rebelión resultó en su expulsión del cielo y su transformación en Satanás, el adversario de Dios. Isaías 14, 12, 15. La caída de Lucifer es una advertencia sobre los peligros del orgullo extremo y la rebelión contra la autoridad suprema. Comparar a Absalón con estos otros rebeldes resalta los patrones recurrentes de la ambición desmedida y la desobediencia en la narrativa bíblica. Cada historia ofrece lecciones sobre la naturaleza del poder y las consecuencias inevitables de desafiar la autoridad divina. La rebelión de Absalón, aunque única en su contexto, comparte estos temas universales de caída y redención. Absalón, como muchos personajes bíblicos, es una figura compleja que presenta una mezcla de virtudes y defectos. Su humanidad se refleja en sus acciones y decisiones, mostrando tanto su nobleza como sus fallas. Esta dualidad hace que su historia sea especialmente relevante y relatable. Entre las virtudes de Absalón se destaca su sentido de justicia. Su venganza contra Amnón por la violación de Tamar, aunque extrema, fue motivada por un deseo profundo de justicia para su hermana, 2 Samuel 13:22. Esta acción muestra su capacidad de sentir empatía y su compromiso con proteger a los suyos, a pesar de las consecuencias personales y políticas. La belleza y el carisma de Absalón también pueden considerarse virtudes que le permitieron ganarse el apoyo del pueblo. Su habilidad para conectar con los ciudadanos y prometerles justicia y equidad fue una demostración de su talento para liderar y su potencial para ser un líder efectivo, según 2 Samuel 15:4. Sin embargo, estas mismas cualidades también alimentaron su orgullo y ambición desmedida. Por otro lado, los defectos de Absalón son igualmente prominentes. Su orgullo y vanidad, simbolizados por su cabello largo y hermoso, lo llevaron a subestimar a sus enemigos y a tomar decisiones impulsivas. 2 Samuel 18:9. Su ambición de poder y su disposición a traicionar a su propio padre revelan una falta de escrúpulos y una incapacidad para medir las consecuencias de sus acciones. La humanidad de Absalón, con todas sus virtudes y defectos, lo convierte en un personaje tridimensional que resuena con los lectores. Su historia es un recordatorio de que incluso aquellos con grandes talentos y potencial pueden caer en la trampa del orgullo y la ambición.
La complejidad de su carácter ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y la importancia del equilibrio entre el poder y la humildad. La política en los tiempos de Absalón estaba marcada por luchas de poder y la consolidación de dinastías. Israel, bajo el reinado de David, estaba en un proceso de unificación y expansión, lo que generaba tensiones internas y desafíos externos. La rebelión de Absalón no solo fue una disputa familiar, sino también un reflejo de las complejidades políticas de la época. David había logrado establecer una dinastía poderosa, pero su reino no estaba exento de conflictos. La poligamia y la multiplicidad de hijos crearon rivalidades internas por el poder y la sucesión. Absalón, al ser uno de los hijos más prominentes y carismáticos, vio en estas tensiones una oportunidad para reclamar el trono para sí mismo, creyendo que podía ser un líder más justo y accesible que su padre. La política en Israel también estaba influenciada por las alianzas tribales y las lealtades regionales. Absalón supo capitalizar estas divisiones, ganándose el apoyo de muchas tribus del norte que estaban descontentas con la administración centralizada de David en Jerusalén. 2 Samuel 15:10. Estas alianzas reflejaban las tensiones entre el centro y la periferia, y la lucha de Absalón exacerbó estas divisiones. El papel de los consejeros y la estrategia militar también fueron cruciales en la política de la época. Los consejos de Aitofel y Husai demostraron cómo la sabiduría y la lealtad podían influir en el curso de los eventos políticos y militares. La habilidad de David para adaptarse y utilizar estas dinámicas a su favor fue un factor clave en su capacidad para enfrentar la rebelión de Absalón. La política en los tiempos de Absalón, con sus intrigas, lealtades cambiantes y luchas por el poder, proporciona un contexto rico y complejo para entender su rebelión. La historia de Absalón no solo es una tragedia personal, sino también un capítulo significativo en la evolución política de Israel y la consolidación de la dinastía davídica. La belleza en la Biblia a menudo tiene un significado simbólico y puede ser tanto una bendición como una maldición. Absalón es un ejemplo perfecto de cómo la belleza física puede influir en la percepción y el destino de una persona. Su apariencia destacada se menciona repetidamente en las Escrituras, subrayando su importancia en su historia. 2 Samuel 14, 25-26. La belleza de Absalón le otorgó un carisma natural y una capacidad para atraer a las personas. Esto le permitió ganarse el favor del pueblo y establecerse como un líder popular. Sin embargo, su apariencia también alimentó su orgullo y vanidad, llevándolo a creer que estaba destinado a grandes cosas y que podía desafiar la autoridad de su padre sin consecuencias. En la Biblia, la belleza a menudo está vinculada con la tentación y la prueba del carácter. Absalón, con su apariencia perfecta, se convirtió en un símbolo de cómo la belleza exterior puede ocultar intenciones y defectos internos. Su caída trágica, atrapado por su propio cabello, es un recordatorio visual de cómo su orgullo y vanidad fueron su perdición. 2 Samuel 18:9. El significado de la belleza en la historia de Absalón nos enseña sobre los peligros de valorar demasiado la apariencia exterior. La Biblia nos invita a mirar más allá de la superficie y a considerar el carácter y las acciones de una persona. La historia de Absalón, con su combinación de belleza y tragedia, sirve como una advertencia sobre los riesgos de dejarse llevar por la vanidad y el orgullo. La historia de Absalón ofrece numerosas lecciones espirituales sobre la fe y la moralidad. Su vida y sus acciones destacan la importancia de la obediencia a Dios, la justicia y la humildad, mientras que su caída ilustra las consecuencias del orgullo y la rebeldía. Absalón
en su búsqueda de poder, demostró una falta de respeto por la autoridad divina y las enseñanzas de su padre. Su decisión de tomar la justicia en sus propias manos al matar a Amnón y su posterior rebelión contra David reflejan una falta de fe en la justicia divina y un deseo de controlar su propio destino. Según Samuel 13, 28, 29. Esta independencia desafiante es una advertencia sobre los peligros de actuar fuera de la voluntad de Dios. La moralidad en la vida de Absalón se ve comprometida por sus métodos de manipulación y engaño. Ganarse el favor del pueblo a través de promesas vacías y deshonestas mostró su disposición a sacrificar la verdad por el poder. 1 Samuel 15, 4, 6. La Biblia enseña que la integridad y la justicia son fundamentales para un liderazgo piadoso, y Absalón falló en adherirse a estos principios. En contraste, David, a pesar de sus propios pecados y fallos, mostró una disposición a arrepentirse y buscar la guía de Dios. Su humildad al huir de Jerusalén y su lamento por la muerte de Absalón reflejan un corazón que, a pesar de todo, buscaba la voluntad divina y lamentaba la pérdida de su hijo rebelde. Según Samuel 18:33. Esta diferencia destaca la importancia de la humildad y el arrepentimiento en la vida espiritual. La historia de Absalón nos enseña sobre las consecuencias de ignorar la fe y la moralidad en la búsqueda de nuestros propios objetivos. Nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, la justicia en nuestras acciones y la humildad en nuestras aspiraciones. Las lecciones espirituales de su vida son relevantes para cualquier persona que busque vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Absalón ha sido una figura recurrente en la literatura, inspirando a escritores y poetas a lo largo de los siglos. Su vida, marcada por la belleza, la ambición y la tragedia, ofrece una rica fuente de material para explorar temas universales de poder, traición y redención. Uno de los ejemplos más notables es el poema Absalom and Achitophel de John Dryden. En esta obra, Dryden utiliza la historia de Absalón como una alegoría para comentar sobre las intrigas políticas de su tiempo. Absalón es presentado como una figura carismática y ambiciosa, similar a la interpretación bíblica, mientras que Achitofel, basado en Aitofel, representa a un consejero astuto y traicionero. La obra destaca las complejidades del poder y la política, utilizando la rebelión de Absalón como un marco para discutir temas contemporáneos. La figura de Absalón también aparece en otras obras literarias, a menudo simbolizando la rebelión y la lucha interna dentro de una familia. En la novela East of Eden de John Steinbeck, por ejemplo, el personaje de Charles Trask puede ser visto como una representación moderna de Absalón, con su mezcla de atractivo físico, resentimiento y acciones trágicas. Steinbeck utiliza estos paralelismos para explorar las dinámicas familiares y los temas de pecado y redención. La influencia de Absalón en la literatura no se limita a las obras escritas en inglés. En la literatura hebrea y otros contextos culturales, su historia ha sido utilizada para reflexionar sobre la relación entre los padres y los hijos, la justicia y la venganza. Estas adaptaciones muestran cómo la figura de Absalón sigue resonando a través de diversas culturas y épocas, ofreciendo lecciones y reflexiones sobre la naturaleza humana. La figura de Absalón en la literatura destaca su relevancia continua y su capacidad para inspirar a los escritores a explorar temas profundos y complejos. A través de diversas interpretaciones y adaptaciones, su historia sigue ofreciendo una rica narrativa que permite examinar los aspectos más oscuros y brillantes de la experiencia humana. El legado de Absalón es una mezcla de advertencia y reflexión sobre la naturaleza humana. Su vida, con su extraordinaria belleza
y trágica rebelión, nos ofrece lecciones importantes sobre la ambición, la justicia y las relaciones familiares. A través de su historia, podemos entender mejor las complejidades del poder y las consecuencias de nuestras acciones. Absalón, aunque dotado de carisma y atractivo, fue víctima de su propio orgullo y ambición. Su deseo de tomar el trono de su padre lo llevó a decisiones impulsivas y destructivas, culminando en su trágica muerte. Esta historia resuena con nosotros hoy, recordándonos los peligros de la ambición desmedida y la importancia de la humildad y la justicia en nuestras vidas. La relevancia de Absalón en la actualidad se manifiesta en las continuas reflexiones sobre el liderazgo y la moralidad. En un mundo donde el poder y la apariencia a menudo se valoran por encima de la integridad y la justicia, la historia de Absalón nos advierte sobre las trampas del orgullo y la vanidad. Nos insta a considerar cuidadosamente nuestras motivaciones y a buscar un equilibrio entre nuestras aspiraciones y nuestros principios éticos. La historia de Absalón nos recuerda la importancia de la reconciliación y el perdón en las relaciones familiares. Las tensiones y conflictos entre David y Absalón, exacerbados por la falta de comunicación y la justicia, nos enseñan sobre la necesidad de abordar los problemas familiares con empatía y comprensión. El dolor de David por la pérdida de su hijo subraya el profundo impacto emocional de los conflictos no resueltos. En conclusión, el legado de Absalón es un testimonio poderoso de las complejidades de la naturaleza humana y las lecciones eternas que podemos aprender de la narrativa bíblica. Su historia sigue siendo relevante hoy, ofreciendo una reflexión profunda sobre el poder, la justicia, la ambición y las relaciones humanas. Absalón, con todas sus virtudes y defectos, nos invita a mirar más allá de la superficie y a considerar las consecuencias duraderas de nuestras acciones.